Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles en esta segunda sesión de la materia de Teoría del Estado que se imparte en cuarto tetramestre en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Les dejo esta grabación ya que estábamos pendientes con esta sesión, ya que en aquella ocasión no nos pudimos llegar a conectar y pues bueno, no me quiero dejar ahora sí con la deuda y dejarles esta explicación. Es un cuestionario del análisis de lecturas sobre el objeto de la teoría del Estado. El objetivo de esta sesión es que el alumno conocerá de nociones científicas previas en relación con el Estado, la definición analítica previa del Estado, los problemas fundamentales que plantea todo estudio reflexivo acerca del Estado y conexión de los temas relacionados con el estudio del Estado, además de los hechos políticos. Bueno, ya lo saben, tendremos que darle clic aquí en el cuestionario y vendrán las indicaciones más propias para contestar este cuestionario. Yo siempre les sugiero que ustedes realicen su cuestionario de los capítulos que les estoy señalando. En este caso es el capítulo número 1, objeto de la teoría del Estado, y es de las páginas 23 a la 38. Relativamente muy corto, leemos, traemos nuestras preguntas y posteriormente ya tendremos 3 intentos para responder este cuestionario autoevaluable y tendremos 90 minutos para contestar cada de estos intentos. Les aparecerán 10 preguntas, de las cuales en cada una de ellas tendrá 4 posibles respuestas y tan solo una es la correcta. El intento más mayor es el que prevalecerá en el apartado de calificaciones. Aquí todo esto se los indico claramente. Y bueno, ya lo saben, 2338 es el capítulo número 1, vamos iniciando, entonces eh, ya saben, tenemos como quiera un límite ahí de tiempo para entregar las actividades, ya se los había estado yo mencionando, que era antes del examen parcial y ahí tendremos como quiera, ya saben, el apoyo de su servidor para poderles ayudar en cualquiera de estas actividades. Bueno, ¿de qué se trata el tema del objeto perdón, de la teoría del Estado? Queremos aquí abrir el texto del maestro Francisco Porroa Pérez. Ahorita que lo abramos, bueno, nos iremos al índice para poder expresar un poquito de los temas que van a venir en su actividad. Ahí me pasé, aquí estamos. Lo vamos a hacer un poquito más grande para que lo puedan ustedes observar, ok. Bueno, vamos a entrar al diálogo sobre el objeto de la teoría del Estado, y ahí hay un célebre jurista, Heller, y de acuerdo a este autor, el Estado se nos aparece pues de primera intención como algo, como una realidad, como un ser humano insensatamente renovado. Esa es la expresión que le da el autor Heller a este sentido del objeto de la teoría del Estado, ¿no? Que nos aparece como una intención que dice que es como una realidad, pero como a un ser humano, o sea, es insensatamente, nos menciona ahí que se tiene que estar renovando el hacer humano. Y pues eso lo vemos hoy con día, ¿no? Nos vamos renovando a estas políticas, ¿no? Y hay un derecho político. Hay también otro autor eh, español, Adolfo Posada, y él nos menciona que el derecho político manifiesta la calidad científica que surge en la política y se constituye
su ciencia desde el momento en el que el conocimiento en el Estado alcanza los caracteres de científico, o sea que cuando se trata de un conocimiento reflexivo, objetivo, metódico y sistemático, mediante un esfuerzo encaminado a realizar la interpretación, racionalidad de los fenómenos políticos. Es por eso que se le da a la política esa calidad de ciencia política, ¿no? Y bueno, dentro de estos contextos es fundamental, pues bueno, señalar también los elementos de, del Estado previamente. Y uno de ellos, esencial, hablábamos hace un momento, es la sociedad humana y es la unión de los seres humanos a los que estamos vinculados por los diversos lazos de solidaridad, unión de esfuerzos, divisiones de tareas, etcétera. Y las formas mentales colectivas, ya sea el lenguaje, religión, costumbres, nacionalidad, y todo esto a veces se integra a la sociedad humana. Así nos lo refiere nuestro autor, Francisco Porua. Otro de los elementos esencial para que pueda subsistir esta sociedad humana, pues es el territorio, y es para la observancia de esta sociedad humana que se encuentra en la base del Estado, nos da a conocer que la misma se encuentra establecida permanentemente en un territorio, ¿no? En un lugar geográfico, como otro elemento para que persista el Estado. Y finalmente, el orden jurídico. Esta sociedad debe de vivir en un orden jurídico. Y así reflexionando sobre los datos de nuestra observación del Estado, advertimos que la existencia de una sociedad implica de manera necesaria la presencia en la misma de un orden normativo de la conducta y de la estructura del grupo social. Estudiando estas reglas de conducta nos damos cuenta que las mismas forman un conjunto, un sistema armónico de normas de derecho, y todo esto se le denomina un orden jurídico, que es esencial también para que se pueda estar llevando a cabo, pues, ahora sí que el Estado. El Estado llega a ser soberano, también se menciona que es un Estado soberano. ¿Por qué? ¿Qué es la soberanía? Y es en sí en que la sociedad humana estatal, el orden jurídico es creado, o sea, lo crea la sociedad humana, y es aplicado y sancionado por un poder que dispone de las facultades necesarias para ese objeto. En última y suprema instancia, de manera independiente de otro poder que le sea superior, y por ello se le llama soberano. En ese sentido, pues nosotros tenemos también nuestros poderes, eh, la división de poderes ahí, tripartita: poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, y pues bueno, hay uno de esos poderes que se encarga de hacer también valer estas normas, ¿no? Unos los crean, otros también las aplican. Y otro de los términos también hay que nos menciona el autor es sobre la teología, y nos habla que es la actividad social por la presencia ineludible del orden jurídico que la rige y que guarda por ello orientada a un sentido de las normas que lo encausan, y por ello lleva dentro de sí de manera necesaria una teología. Así es, como lo menciona el autor. Mm, y toda esta relación de sociedad humana, de unión, del territorio, del orden jurídico, pues bueno, va a tener una finalidad, un objeto, perdón, que en sí es lo que estábamos hablando de este primer tema, y es el bien público temporal, como es el objeto contenido en esta teología, teleología, más bien dicho, perdón, que se expresa en la obtención de él, siendo por todos los integrantes de esta sociedad que han de participar de dicha obtención, y es efímero en relación
con la limitada existencia material del hombre y por ello es un bien público temporal. Así es como nos lo señala también nuestro autor. Y bueno, también les podría estar viniendo ahí de como pregunta. Más adelante también nos habla sobre la personalidad moral, y es que el Estado es una institución que disfruta de esta personalidad moral a la que el orden jurídico atribuye un conjunto de derechos y obligaciones que le hacen nacer como persona jurídica. ¿Ok? También muy importante, o sea, la personalidad moral que tiene el Estado, porque ahí ya lleva a tener a contraer ese conjunto de derechos y obligaciones, ¿no? Con los demás ciudadanos. Bueno, más adelante este Estado, ahora sí que la definición, como ya la fuimos abreviando, o ya la fuimos, así que viendo poco a poco, llegamos a esta definición, que lo constituye una sociedad humana establecida en un territorio que le corresponde y está estructurada y regida por un orden jurídico creado, definido y sancionado por un poder soberano para obtener el bien público temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica. ¿Ok? Ahora sí, todo lo que fuimos leyendo anteriormente, lo que estuvimos aprendiendo, todo ya nos lo engloba en esta definición del Estado, que también nos lo da ahí en nuestra página 26, en el primer párrafo. Ahí es en donde pueden encontrar. Digo, todo esto yo lo estuve aquí analizando ya hace tiempo para podérselos desmenuzar a ustedes. Y bueno, la creación del Estado también se crean las teorías del Estado, ¿no? ¿Y qué son las teorías del Estado? Pues es la construcción de todos los principios generales de índole científica en relación con los mismos y con la realidad política que llamamos Estado, que integran al reunirse y darán resultado la construcción de la teoría propia de ese objeto de conocimiento llamado teoría del Estado. Entonces, todo un conjunto y todo así que un mundo de teóricos, autores que han puesto sus aportaciones, han dado sus aportaciones y han estado, ahora sí que, estado modificando la teoría del Estado. Perdón, la palabra de Estado, pues se puede emplear en diversas eh, cuestiones, ¿no? Estado de materia, pero aquí estamos hablando de un estado de, ahora sí, la unión de la sociedad humana, del territorio y de el orden jurídico que lo establece, ¿no? Estamos hablando de ese estado, ¿no? No el estado de la materia, claro está. Y bueno, de la determinación de la naturaleza del estado, nos habla también el autor que este problema surge cuando nos preguntamos qué es el Estado. Y para resolver es necesario investigar sobre los elementos reales que entran en su composición, es decir, las características esenciales y accidentales que configuran su ser y pues determinan la naturaleza del Estado. Hay también, nos menciona el autor que hay estudios de la organización y función del Estado. Para resolver este problema hemos de contestar a la siguiente pregunta: ¿cómo es el Estado? Antes mencionábamos qué es el Estado, ahora vemos cómo es el Estado y en consecuencia debemos precisar qué es la estructura del Estado y cuáles son las actividades que desarrolla. Entonces hay que entenderlo como un estudio organizado y con un funcionamiento del Estado en sí. Ese es el cómo es el Estado. ¿Y para qué existe el Estado? Sería otra de las preguntas, otra de las cuestiones que podríamos estar resolviendo. Y consiste en la determinación cuál es la meta
que ha de alcanzar este estado, o sea, hacia qué se dirige su actividad, ¿no? Una determinación de los fines del estado, así es como nos lo mencionan. Y estas determinaciones de la función del estado eh, es, ahora sí que el por qué existe el estado. Entonces nos menciona esta pregunta que consiste en determinar cuál es la razón de ser del Estado, investigando si es necesario o no su existencia en atención a la naturaleza y a la situación del hombre ante la sociedad. Se trata de determinar más que todo la teología o finalidad específica del Estado que le hace tener realidad propia, distinta a las otras organizaciones sociales, ¿no? Es por qué existe el Estado, por la determinación de la función social del Estado. ¿Y por qué debe de existir el Estado? Otra de las preguntas que también nos hace el autor. Y nos menciona que este problema es posible el más importante de la teoría del Estado, pues su resolución consiste en precisar los motivos jurídicos, morales y de toda índole en vista de los cuales el Estado obliga a los hombres a someterse a sus mandos. Como lo dice su enunciado en este problema, se resuelve al encontrar los fundamentos que justifican la existencia del Estado. ¿Ok? Tal vez a lo mejor es un poquito revuelto todo lo que hemos estado mencionando, pero es que es la teoría de estos autores que hemos estado analizando. Y nos menciona otra de las preguntas, ¿cuáles son los pivotes fundamentales en los que se ha de basar la construcción de la teoría del Estado? Y el autor Francisco Porra Pérez nos señala que esta determinación de la naturaleza del Estado, el estudio de la organización de las funciones del Estado, la determinación de los fines del Estado y las determinaciones de la función social del Estado y problemas de la justificación del Estado. ¿Ok? Todos estos son como los, dice, pivotes fundamentales en que se debe de basar la construcción de la teoría del Estado. Ahí se los ponemos también de tarea porque van a venir en sus preguntas. Otro de los términos ahí que nos menciona el autor es que tiene el Estado una naturaleza compleja, ¿no? Y sería la naturaleza del Estado ya que no tiene una realidad o una naturaleza unitaria, sino compleja y presenta múltiples aspectos, cada uno de los cuales integran las notas que encontramos en la definición de su concepto, que es una naturaleza compleja, perdón. Y más adelante también nos habla de los hechos, que que es un hecho, es una realidad, o es algo que existe en el mundo y de ser con vigencia objetiva. Hay hechos de naturaleza social y estos hechos sociales han existido desde la aparición del hombre y seguirán existiendo mientras la subsistencia humana, eh, porque se derivan de la misma naturaleza, que es en forma necesaria y sigue al asociarse, al asociar impulsos, perdón, irresistibles. Y se da cuando los hombres se agrupan con sus semejantes, estableciendo entre sí una serie de relaciones, una intercomunicación de ideas y de servicios fundamentalmente por la división de las tareas que nos encontramos en una presencia de este hecho de naturaleza social. Más adelante nos habla sobre la política, la palabra política, y es un derivado del vocablo griego polis, que significa ciudad. Ese es, ahora sí que de dónde deriva la política, ¿no? De las polis. ¿Qué son las polis?
Así se le entendía los griegos a la comunidad social que según Aristóteles, como toda comunidad, está constituida en una vista de algún bien, siendo el bien a que tiende al más principal o de mayor categoría entre todos los bienes. Las polis llegaban a ser como decir, el principio de los estados, ¿no? O sea, es cuando se empezaban a asociar las personas y pues bueno, tenían eh, ya un fin común, ¿no? Y esto lo veíamos con los griegos. Más adelante ya hubo estados modernos y antes de formarse esta forma de estado, en las épocas anteriores al Renacimiento hubo otros hechos sociales de naturaleza política sin reunir todas las características correspondientes a los estados, ¿no? Se presume que ya después del estado moderno, o sea, ya ahora sí se le considera como o sea, como un estado como tal. Anteriormente pues estaban las civitas de los romanos, las polis, en la Edad Media, en los Renacimientos, ahí ya empezó o sí, a constituirse como las estructuras más prevalecientes hoy en día, ¿no? Y se le llaman estados modernos, ¿no? Mm, Uno de los principales características son los partidos políticos en estos estados modernos y nos menciona que dentro de ellos existen grupos sociales que se constituyen con la finalidad específica de obtener el bien común tratando de obtener o de influenciar. eh, Perdón, permítame. Perdón, una disculpa, me entretuve un poquito. Bueno, seguimos platicando sobre, bueno, las estructuras de los partidos políticos y más adelante, ¿qué son los, o así que es la política, ¿no? Las políticas. Discúlpenme. Y dice que así se les llama a estas disciplinas y reciben el nombre de políticas, pues en este vocablo se califica a todo lo relativo al conocimiento o a las actividades del hombre asociado para obtener el bien común. ¿Ok? A ese vocablo nos le llamamos políticas, válgame. Así lo menciona nuestro autor. Y hay actividad política y conocimiento, también nos menciona ahí el autor, y existe este término político con una doble vertiente. Por una parte abarca lo relativo les digo, la actividad política y por otra parte se refiere al conocimiento de esta misma actividad, ¿ok? Hay política teórica, hay política práctica, se podría decir, y bueno, la política teórica es una de las ramas de las vertientes de la política cuyo objeto es lograr el conocimiento del fenómeno político y explicándolo en todos sus aspectos. Se denomina también ciencia política, pues su finalidad es proporcionar una explicación científica mmm, del fenómeno político, analizando sus elementos e investigando sus causas y su fundamento ético, y equivale también a, según expresamos, a la teoría del Estado, la política teórica. Así que toda la teoría, lo que podemos estar hablando en los papelitos, ¿no? Lo que está expresado. Y también tenemos la política práctica. Es una de las ramas de las vertientes de la política que se refiere a la actividad misma de los hombres que integran la comunidad políticas y promueven su funcionamiento. Puede considerarse como un arte, el arte del gobierno, el arte político y desarrollado por gobernantes y gobernados en sus respectivas esferas, con miras a promover la actividad política, ¿no? Ahora sí que pues todo lo que se refiere ahí a estar cabildeando, se podría decir, en las cámaras para poder llegar a ese bien común, ¿no? A ese acuerdo, ¿no? Las políticas. Y bueno, nos mencionan ahí, temen que la ciencia política en un sentido amplio nace
por el conocimiento unitario del fenómeno político en todos sus aspectos y de manera total, que busca, como nos dice el autor González Uribe, una explicación causal y un enjuiciamiento valorativo de todos los fenómenos políticos. Sin embargo, con el objeto del conocimiento, o sea, el fenómeno político, es muy complejo y presenta múltiples aspectos. Cuando se trata de estudiar pormenorizadamente cada uno de ellos, nace diversas disciplinas políticas cuyo objeto es la explicación y análisis de cada uno de estos aspectos particulares. Como les mencionaba, es la ciencia política en un sentido amplio. Y bueno, también otro de los términos que menciona aquí nuestro autor es la enciclopedia política. Y es un conjunto de disciplinas que se dedican al estudio del fenómeno político, quien lo denomina así nuestro autor Adolfo Posada, como una enciclopedia política, ¿no? Todo el conjunto de disciplinas que se dedican al estudio del fenómeno político. Y bueno, hay tres disciplinas que clasifica este mismo autor, Adolfo Posada, el español, y nos menciona que son fundamentales, especiales y auxiliares. Esto lo pueden encontrar ahí en la página 31, tercer párrafo de su texto. Y bueno, las disciplinas políticas fundamentales ellas estudian diversos aspectos de los hechos políticos, cada una, pero analizan ese aspecto que forma un objeto de manera amplia y total, teniendo un mismo objeto material de los hechos políticos y se distinguen por tener diferente objeto formal, constituido por el espacio, aspecto de los mismos que estudian. Esas son las disciplinas fundamentales de la ciencia política. Más adelante nos habla sobre las tres disciplinas fundamentales de esta ciencia. Bueno, es la filosofía política, la historia política y la ciencia filosófico-histórica de la política. O ciencia crítica del Estado, que también puede denominarse ciencia política en estricto sensu. Esas son las tres disciplinas fundamentales de la política para el estudio. Que es, también lo mencionábamos anteriormente, otra de la filosofía política, y no es más que, es una de las tres disciplinas fundamentales de la política que estudia el fenómeno de la política con objeto de obtener un conocimiento filosófico del mismo y trata de llegar al conocimiento de la esencia misma de los hechos políticos. Para ello investiga las causas eficientes, primarias y finales, ultimando este fenómeno político e igualmente procura desentrañar el objeto de los hechos políticos y su justificación esencial. Así es como lo señala el autor sobre la filosofía política. Y bueno, la filosofía política, a su vez, se divide en diversas ramas de acuerdo con las distintas perspectivas del saber filosófico que aplica el conocimiento a los hechos políticos. Esas ramas de la filosofía política son las siguientes: epistemología política o teoría del conocimiento político. Posteriormente es ontología política o teoría del ser político y de sus atributos relacionados. Y finalmente, ética política y axiología política. Bueno, estas son las divisiones de la filosofía política. Más adelante también nos habla sobre la historia política y nos menciona que es una de las tres ramas de las disciplinas fundamentales de la política que en el curso de la historia se han desarrollado
y una multitud de fenómenos políticos cuyo estudio sistemático de gran valer para el estudio de las ciencias políticas se lo lleva a efecto esta disciplina, que es la historia política. Y nos menciona que también hay dos ramas fundamentales de la historia política: historia de los hechos políticos e historia de las ideas políticas. Y la historia de los hechos políticos es una disciplina que estudia los fenómenos políticos materiales como han sucedido en el tiempo y en el espacio. La historia de los hechos políticos, eso es. Mientras que la historia de las ideas políticas es una disciplina que estudia las teorías políticas elaboradas por los pensadores en el transcurso de su historia. ¿Ok? Bueno, más que todo ahí están las ideas sobre los pensadores, los autores, los teóricos, todos estos que más adelante estaremos también viendo. Ahorita vamos señalando unos cuantos, pero ya más adelante estaremos señalando muchos más autores. Bueno, hay, es una de las tres. Hablamos sobre la ciencia filosófico-histórica o ciencia crítica del Estado, que también puede denominarse ciencia política en estricto sensu, que ya lo habíamos mencionado y que es la tercera disciplina fundamental de la ciencia política. Y que cuando nos menciona que cuando la filosofía política reflexiona sobre los datos que la proporcionan la historia política para establecer principios generales respecto de los mismos, da lugar a una nueva disciplina, que es la enunciada en en epígrafe que antecede. Esta ciencia política procura y explica las causas de los fenómenos políticos, realizando una crítica de los datos proporcionados por la historia. ¿Ok? Esta es la ciencia filosófico-histórica o ciencia crítica del Estado, que también puede denominarse ciencia política en estricto sensu. Ok, ya vamos terminando. Bueno, todavía nos faltan algunas preguntitas, pero bueno, vamos a darle esta, qué es la teoría del Estado. Así que en sí, la teoría del Estado utiliza las conclusiones de las disciplinas políticas fundamentales como la filosofía política, historia política y la ciencia política en estricto sensu para elaborar los principios fundamentales de su estructura y estudia todos los fenómenos políticos que tienen características estatales. Por ello es una verdadera teoría política. Todos los hechos políticos se realizan dentro del Estado o en relación con otro Estado, de Estado soberano o a Estado soberano. ¿Ok? Esa es toda en sí em, como nos señala el autor ahí, la teoría del Estado. Esa es la definición que nos da, perdón. Y hay unas disciplinas políticas especiales. Estas disciplinas se ocupan del estudio de aspectos parciales del Estado. Algunas de ellas se constituyen capítulos determinados como la teoría del Estado, o como la teoría de las formas de gobierno, o la teoría de la constitución, la teoría del sufragio, etcétera. Otras estudian algunos de los componentes del Estado, originándose así según el particular objeto que figura en su enunciado: el derecho político, la economía política, la sociología política, etcétera. Esas son las disciplinas políticas especiales, ¿ok? Y hay otras disciplinas, políticas auxiliares. Y nos menciona que estas disciplinas son aquellas que estudian algunos de los elementos que integran al Estado, pero sin referirlo a este, es decir, sin relacionar las conclusiones del Estado con un fenómeno político. La población es un supuesto del Estado y por ello también las disciplinas que se dedican a estudiarlo son complementarias a la ciencia política.
Esta obtendrá importantes aportaciones como la sociología, la etnografía, perdón, de la antropología y la estadística. ¿Ok? Son disciplinas políticas auxiliares para, ahora sí, el desarrollo del Estado. Hay otros que podrían ser el territorio, es un factor necesario para la existencia del Estado y por ello la ciencia política recibe valiosa información de las disciplinas que lo estudian. Llámese geografía, geología, etcétera, ¿no? También son auxiliares en este sentido. Y hay otro término que también nos menciona sobre la política aplicada. En la página 33 lo pueden estudiar ahí en el cuarto párrafo, y es en el desarrollo de su actividad, el grupo político hace uso de un criterio selectivo frente a los problemas que continuamente deben resolver. A ello le ayuda la política aplicada y el arte del gobierno. Y así lo menciona la política aplicada. Bueno, más adelante nos habla sobre, okay, los países donde fueron originarios bueno, los inicios del Estado, ¿no? Menciona que en Alemania en este país se da de manera formal esta materia y se originó a mediados del siglo pasado en la denominación eh, que se traduce literalmente Teoría General del Estado. Halgemen, no sé, no puedes mencionar ahí el alemán no es muy bueno el mío, mi alemán no es muy bueno, perdón, pero es teoría general del Estado y sin embargo el contenido de los estudios que comprende esta disciplina ha variado de acuerdo con las distintas corrientes filosóficas. Ahí en Alemania hubo sus grandes, célebres autores y pues bueno, mencionamos algunos de ellos con sus diversas corrientes doctrinales de origen alemán que se inspiraron de manera general y procuran colocar a la teoría del Estado como una disciplina autónoma. Y uno de ellos es Gerber, Lamm, Jorge Jelinek, Hans Kelsen, célebre jurista, Heller, que también iniciamos con él, Schmidt, Huber, John y Kohlflaut. Ellos son varios autores, ahí disculpen si los pronuncié mal, pero bueno, son célebres autores alemanes que dieron sus aportaciones a esta materia de teoría general del Estado. Y en Francia también nos menciona que en este país se engloban los estudios de la teoría del Estado y dentro de los programas del derecho constitucional existe la tendencia de analizarlos desde un punto de vista jurídico, ¿ok? Ahí ya, ahora sí que a nosotros le debemos mucho al derecho francés, por decirlo de una manera, porque también nuestra constitución mexicana es muy similar a la de Francia y también, o sea, vienen todos esos orígenes anglo, anglo-franceses, porque también lo alemán lo podemos estar asociando a nuestro derecho. Y bueno, más adelante los autores célebres del derecho francés, sí, de estas doctrinas políticas francesas, que estudian la teoría general del Estado y que le dieron un determinamiento al derecho público y constitucional. Se podría decir que, perdón, es Carre de Malberg, Hauriot, Bertolomni, Smaini, Dowin, Marcel de la Benin, de Villanueve y Georges Bourdain. Bueno, ellos son unos autores franceses que también nos dieron ahí, ahora sí, sus aportaciones a esta materia de teoría general del Estado, ¿no? Y ahí ya se le dio como
ya un énfasis hacia el derecho público y hacia a la constitución que rige como si base fundamental de la existencia de un Estado. Otro de los países que también ahí nos habla, el autor es España. Y en España nos menciona que en este país se da de manera similar a lo que ocurre en Francia. Se incluyen los estudios de la teoría del Estado dentro de los programas de derecho político, público y constitucional. En esta forma, los tratadistas del derecho político dedican en sus obras diversos capítulos a los estudios de la teoría política y los restantes al análisis de los textos positivos del derecho constitucional. Claro está, digo, nosotros fuimos colonia española, entonces, sin más que Alemania, Francia, pues bueno, España es la que nos delega todo ese cúmulo también de eh, lineamientos estructurales del Estado, ¿no? Por decirlo de una manera. Y bueno, ahí también tuvimos grandes célebres, eh, autores españoles con su doctrina política y pues muy notables, ¿no? Posadas, ahorita lo mencionábamos, eh, Ruiz de Castillo, Sánchez Agesta, Izaga, Eustaquio Galán y Gutiérrez, Francisco Javier Conde, Cifra Eras, Carro Martínez, García Pelayo y Tierno Galván. Esos sí son españoles y los podemos mencionar creo que un poquito ya mejor. Disculpen por no haberlo mencionado los anteriores como deberían de ser. Bueno, también grandes célebres autores españoles pues que nos delegaron sus conocimientos en esta materia de teoría general del Estado. Y bueno, más adelante también nos señala sobre Italia. En Italia también ahí sucede, se le nombra el Estado, ahí, bueno, se presume que de ahí inicia la palabra Estado. Y nos menciona que también en este país los problemas de teoría del Estado son estudiados por los tratadistas del derecho constitucional y el derecho público. En la época del fascismo, los autores de estas materias denominadas a sus obras derecho corporativo, pero en la actualidad hay una tendencia hacia el estudio de la teoría del Estado como una disciplina autónoma, siendo notable a este respecto la obra del profesor Alexandro Gropali, La doctrina general del Estado, que ha ido en constante mejora en sus sucesivas ediciones, e igualmente los estudios monográficos de Pacerín de Entrevés. Bueno, esto es las aportaciones de Italia y algunos de los autores: Palma Miseli, Orlando Isanti, Romano, Raniletti Isansucci, Lesona y Mortati y Valladore Palieri. Bueno, otros de los autores ahí que nos señalan, Francisco Porrua Pérez, para también darles un estudio ahí. Y pues bueno, los autores italianos. Proseguimos con Bélgica, ya nos quedan más poquitos, pero bueno, en Bélgica, en este país es de notarse la obra del profesor Jean Badin, Doctrina General del Estado, de gran valer por estudiar los problemas de la política desde un punto de vista teórico, elevándose del positivismo y por lo ortodoxo de su doctrina en relación con la filosofía tradicional. Esto, bueno, se postergó ahí se realizó ahí en Bélgica, perdón. Y bueno, su gran autor, Jean Badin. Inglaterra y Estados Unidos, ahí nos menciona que en estos países anglosajones las disciplinas políticas reciben especial atención de los estudiosos y encuentran obras como denominaciones y contenido
que responden a las diversas ramas en la enciclopedia política y en la forma que hemos examinado, y nos menciona ahí algunas obras sobre la política at the sense, la ciencia política en sentido amplio, historia de historia ideas y las ideas políticas, perdón, y finalmente la filosofía política. Estos son, bueno, las aportaciones de Inglaterra y Estados Unidos. Posteriormente en México nos hablan que en nuestro país la teoría del Estado se estudia en las facultades de Derecho como materia autónoma. Anteriormente existieron cátedras de Derecho Público donde explicaban los temas de nuestra disciplina. La bibliografía monográfica del tema de teoría del Estado es muy abundante y también se encuentran importantes estudios de esta materia en las obras dedicadas a estudiosos sociológicos, de filosofía jurídica y de derecho público. Una relación bastante compleja de esas obras puede encontrarse con la obra de Jorge Gallego y Arismendi y en el libro de Margarita de la Villa. También dos grandes autores mexicanos y pues también muchos más como Agustín Basabe y Fernández del Valle, Andrés Serra Rojas, José López Portillo, Aurora Amais, Rogina Villegas, Reyes Tallabas, Tena Ramírez, Ignacio Burgoa y Daniel Moreno. Grandes autores, célebres también mexicanos, que hicieron sus aportaciones y trabajos sistemáticos en esta materia de teoría del Estado, eh, con sus diversos conexos también de los derechos, ¿no? Bueno, aquí vamos a dar por concluida esta sesión. Ya le dimos un avance a todos los puntos de vista de aquí mm, del índice, claro, perdón. Y pues son preguntas que puedan estarles viniendo ahí a ustedes. No dejen de estar realizando sus actividades semana a semana. Espero que cualquier duda, cualquier situación que tengan, tengamos esa comunicación ahí mediante los mensajes. Aquí tenemos el bloque de bienvenida. Aquí ustedes pueden contactar a su tutor, su servidor José Alberto García Garza, le dan un clic y pues bueno, aquí me enviarán, aquí podrán enviarme un mensaje en este apartado, no sé, a mí no me aparece porque no me lo puedo enviar yo mismo, pero bueno, aquí estamos. Y ya ven, aquí tengo 4 mensajes, de los acabo de responder, son respuestas de algunos compañeros, pero bueno, con mucho gusto, siempre estamos atentos para resolverlos, ¿ok? Y bueno, les deseamos el mayor de los éxitos. Cualquier duda, cualquier comentario, a su entera disposición. Gracias, que tengan una excelente semana.